Llega un momento en la vida de un hombre, no es ruidoso ni dramático, pero sí profundamente transformador cuando por fin la deja ir. No porque haya dejado de sentir, sino porque empezó a elegir la paz en lugar de la confusión, el respeto propio en lugar del apego. Verás, soltar no es debilidad, es fortaleza, es tener claridad. Es ese momento en el que dejas de intentar arreglar algo que solo te está rompiendo, y en ese silencio, en esa calma, todo cambia. En el vídeo de hoy vamos a profundizar en lo que realmente pasa cuando un hombre deja ir a una mujer. Cómo cambia la energía, cómo se invierte la dinámica, cómo una mentalidad estoica, basada en el autocontrol y la disciplina emocional, convierte el dolor en transformación. Porque una vez que dejas de perseguir, todo cambia. No solo para ella, sino también para ti. Vamos a explorarlo. Número 1. El poder de soltar. Soltar no es rendirse. Es una decisión consciente de dejar de aferrarte a lo que te detiene. Muchos hombres tienen miedo de soltar a una mujer porque creen que su valor depende de tenerla cerca. Pero un hombre estoico entiende algo clave: el desapego. Es debilidad, es sabiduría. En el momento en que sueltas, recuperas tu paz, y no solo esa paz que viene del silencio, sino una que te transforma desde adentro. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te quedaste más tiempo del necesario? ¿Cuántas noches miraste el teléfono esperando un mensaje que nunca llegó, convenciéndote de que tal vez, solo tal vez, todo volvería a ser como antes? Esa versión de ti, la que se aferra, la que espera. A pesar de todas las señales, no está rota, solo tiene miedo. Pero el miedo no forma hombres fuertes, el coraje sí. Y soltar requiere coraje. Cuando Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». No hablaba solo de guerras o política. Hablaba de esas batallas invisibles que peleamos por dentro, las ganas de perseguir, la necesidad de ser elegido, el miedo a ser olvidado. Pero aquí está la verdad. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, te elevas. Pasas de ser alguien que espera a alguien que avanza. Y curiosamente, ahí es cuando todo cambia. Ella empieza a notar tu ausencia. Se pregunta: ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Cómo encontraste esa claridad? Pero para ese momento tú ya no lo haces para llamar su atención. Lo haces porque recordaste quién eres. Un hombre que no necesita validación externa para sentirse completo, incluso desconectado. Pero luego empieza a notar algo más profundo, ¿no? Estás reaccionando, no porque estés jugando a ser indiferente, sino porque por fin entendiste que no tienes nada que demostrar. Y ese cambio la descoloca, porque tu antiguo yo, el que perseguía, el que se explicaba demasiado, el que intentaba arreglarlo todo, ya no está. Y en su lugar hay un hombre que elige el silencio antes que el caos, la calma antes que el conflicto. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que hacen los demás, solo cómo respondes tú. Y tu falta de reacción dice más que cualquier discusión. Dice: ya superé la necesidad de luchar por algo que no me ofrece claridad. Dice que ya no estás dispuesto a cargar con emociones ajenas, sobre todo cuando ni siquiera son capaces de gestionarlas ellas mismas. Puede que ella revise tus mensajes antiguos, repase viejas conversaciones y se pregunte por qué ya no reaccionas como antes. Y ahí empieza la reflexión. Se pregunta: ¿por qué cambió la dinámica? ¿Por qué ahora el silencio pesa tanto? Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja un espacio, y ese espacio se convierte en un espejo que le devuelve todas esas actitudes que antes ignoró o justificó. La verdad es que el crecimiento no siempre se ve como gritar límites, a veces se ve como silencio,
como irte sin cerrar la puerta de golpe, como mirar de frente tu propia paz, y cuando ella ve eso, de verdad lo ve, no solo piensa en ti, empieza a enfrentarse a sí misma. Número 4. Tu crecimiento no es para aparentar. Tú evolucionas no para demostrar nada, sino porque es parte de quién eres. Subes de nivel en silencio, sin hacer ruido. Esa transformación callada duele más que cualquier palabra. Un hombre estoico no presume su progreso, lo encarna. No estás publicando frases para que ella se arrepienta de nada, solo estás viviendo más, enfocado, más intencional, más en paz. Mientras otros buscan aplausos, tú construyes en silencio y eso es lo que más la descoloca, porque ella recuerda una versión tuya que esperaba, que soñaba, que quizás hasta dudaba de sí mismo, pero ahora ve a alguien que ya no reconoce. No reaccionas, no le escribes, no buscas un cierre, ya lo creaste tú mismo. Y aquí está el detalle. La gente se da cuenta cuando creces, incluso cuando no dices nada, especialmente cuando no dices nada. Como vivía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Esa es la energía que llevas ahora, silenciosa, firme, inquebrantable. Dejaste de actuar para otros, dejaste de explicarte. Tu disciplina habla más fuerte que cualquier discurso. Vas al gimnasio, incluso desconectado, pero luego empieza a notar algo más profundo, ¿no? Estás reaccionando, ¿no? Porque estés jugando a ser indiferente, sino porque por fin entendiste que no tienes nada que demostrar, y ese cambio la descoloca, porque tu antiguo yo, el que perseguía, el que se explicaba demasiado, el que intentaba arreglarlo todo, ya no está, y en su lugar hay un hombre que elige el silencio antes que el caos, la calma antes que el conflicto. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que hacen los demás, solo cómo respondes tú, y tu falta de reacción dice más que cualquier discusión. Dice, ya superé la necesidad de luchar por algo que no me ofrece claridad. Dice que ya no estás dispuesto a cargar con emociones ajenas, sobre todo cuando ni siquiera son capaces de gestionarlas ellas mismas. Puede que ella revise tus mensajes antiguos, repase viejas conversaciones y se pregunte por qué ya no reaccionas como antes, y ahí empieza la reflexión. Se pregunta, ¿por qué cambió la dinámica? ¿Por qué ahora el silencio pesa tanto? Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja un espacio, y ese espacio se convierte en un espejo que le devuelve todas esas actitudes que antes ignoró o justificó. La verdad es que el crecimiento no siempre se ve como gritar límites, a veces se ve como silencio, como irte sin cerrar la puerta de golpe, como mirar de frente tu propia paz, y cuando ella ve eso, de verdad lo ve, no solo piensa en ti, empieza a enfrentarse a sí misma. Número 4. Tu crecimiento no es para aparentar. Tú evolucionas no para demostrar nada, sino porque es parte de quién eres. Subes de nivel en silencio, sin hacer ruido. Esa transformación callada duele más que cualquier palabra. Un hombre estoico no presume su progreso, lo encarna. No estás publicando frases para que ella se arrepienta de nada, solo estás viviendo más, enfocado, más intencional, más en paz. Mientras otros buscan aplausos, tú construyes en silencio y eso es lo que más la descoloca, porque ella recuerda una versión tuya que esperaba, que soñaba, que quizás hasta dudaba de sí mismo, pero ahora ve a alguien que ya no reconoce. No reaccionas, no le escribes, no buscas un cierre, ya lo creaste tú mismo. Y aquí está el detalle. La gente se da cuenta cuando creces, incluso cuando no dices nada, especialmente cuando no dices nada. Como vivía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Esa es la energía que llevas ahora, silenciosa, firme, inquebrantable. Dejaste de actuar para otros, dejaste de explicarte. Tu disciplina
Habla más fuerte que cualquier discurso. Vas al gimnasio, construyendo en silencio, con fuerza, con estoicismo. Y ahora quiero que te tomes un momento, una pausa de verdad, y te preguntes, ¿estoy viviendo para ser aprobado o para tener propósito? Porque la verdad es esta. El hombre que evoluciona en silencio se convierte en la presencia más fuerte en cualquier habitación. Si este mensaje resuena contigo, deja un comentario compartiendo tu camino o simplemente escribe esta frase. Mi crecimiento no es para aparentar. Tus palabras podrían inspirar a otro. O tal vez servir como un recordatorio silencioso para quien aún te observa desde lejos. De cualquier forma, tu crecimiento habla. Déjalo resonar. Número 5. El misterio regresa. Antes ella conocía cada uno de tus movimientos. Ahora se queda preguntando, no estés jugando sino, ¿por qué por fin estás viviendo para ti? En el estoicismo, el misterio no es manipulación. Es lo que ocurre cuando el propósito de un hombre se vuelve más grande que su necesidad de ser comprendido. Dejas de contarle cada pensamiento. Dejas de justificar tu silencio, de defender tus decisiones, de demostrar tu valor. Y ese cambio la sacude. Antes, ella podía predecirte, sabía cómo ibas a reaccionar, cuándo escribirías, qué publicarías. Eras emocionalmente transparente, quizás hasta demasiado disponible. Pero ahora hay espacio entre el hombre te fuiste y el que estás empezando a ser. Y en ese espacio, el misterio regresa. Ella empieza a sentir algo poco común, incertidumbre. Esa incertidumbre despierta curiosidad, crea preguntas sin respuestas fáciles. ¿Qué cambió? ¿Por qué se ve tan tranquilo? ¿Quién está siendo sin mí? Y ahí está la belleza de tu transformación. Habla más fuerte que cualquier actualización de estado. No estás buscando atención. Estás buscando alineación. No te estás alejando para castigarla. Te estás alejando para proteger tu energía y, curiosamente, cuanto menos intentas ser visto, más visible te vuelves porque un hombre que se retira hacia adentro para afilar su mente, su cuerpo y su alma, se vuelve magnético sin necesidad de decir una sola palabra. Marco Aurelio dijo una vez, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Ya no muestras tu crecimiento, lo vives en silencio, con firmeza. Y cuando ella te ve así, centrado, autosuficiente, caminando con propósito, ya no se trata de lo que creía saber. Se trata de lo que jamás se imaginó. Te has convertido. Puede que ella no lo note. Tal vez sigue publicando como si todo estuviera bien. Tal vez les dice a sus amigas que no le importa. Pero algo ha cambiado, porque aquello que alimentaba su sentido de control, tu atención, tu tranquilidad, tu disponibilidad constante, ya no está. Y ese silencio, esa ausencia de reacción, lo cambia todo. No estás siendo frío, estás siendo claro. Has recuperado tu energía. Mira, hay una gran diferencia entre desapego e indiferencia. Un hombre estoico no deja de importar, solo deja de entregar su paz a cambio de comodidad momentánea. Antes estabas emocionalmente involucrado de una forma que la mantenía silenciosamente en una posición de poder. Ahora, tu enfoque ha girado hacia adentro, hacia tus metas, tu disciplina, tu propósito más alto. Y ese cambio no grita, irradia, silenciosamente fuerte. Puede que ella no lo entienda de inmediato, pero lo siente en las pausas, en la falta de explicaciones, en el hecho de que tu presencia ya no persigue la suya,
como dijo Marco Aurelio. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Has dejado de actuar en contra de tu paz interior. Ya no persigues. Ya no intentas convencer. Solo vives alineado con lo que realmente eres. Y esa energía es magnética. Porque cuando ya no giras alrededor de su mundo, empieza a preguntarse ¿por qué? No por vanidad, sino porque algo poderoso sucede cuando un hombre recupera su espacio emocional. Este es el cambio que lo transforma todo. No con fuerza, sino con presencia. No estás intentando que sienta tu ausencia. Simplemente estás viviendo de una manera en la que tu presencia ya no está disponible a demanda. Y la verdad es esta. Cuando un hombre respeta su propia energía, los demás comienzan a respetarla también. Número 7. Tu ausencia crea espacio. Al alejarte, creas espacio, no solo para que ella reflexione, sino para que tú respires. Y curiosamente, ese espacio empieza a pesarle a ella. Ya no se trata solo de distancia, sino de la presencia que te llevaste contigo. Los hombres estoicos no persiguen, crean espacio para la claridad, y ese espacio no solo calla la conversación, cambia la energía. De repente, ella se queda a solas con sus propios pensamientos, con sus propias dudas. Empieza a preguntarse, ¿era yo la que tenía el control? ¿O siempre fue él? Porque en el momento en que tú te retiraste, las cosas no se sintieron más livianas, se sintieron más pesadas, más calladas, pero más. Su sentido de control, tu atención, tu tranquilidad, tu disponibilidad constante ya no está, y ese silencio, esa ausencia de reacción, lo cambia todo. No está siendo frío, está siendo claro. Has recuperado tu energía. Mira, hay una gran diferencia entre desapego e indiferencia. Un hombre estoico no deja de importar, solo deja de entregar su paz a cambio de comodidad momentánea. Antes estabas emocionalmente involucrado de una forma que la mantenía silenciosamente en una posición de poder. Ahora tu enfoque ha girado hacia adentro, hacia tus metas, tu disciplina, tu propósito más alto, y ese cambio no grita, irradia silenciosamente, fuerte. Puede que ella no lo entienda de inmediato, pero lo siente en las pausas, en la falta de explicaciones, en el hecho de que tu presencia ya no persigue la suya, como dijo Marco Aurelio. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Has dejado de actuar en contra de tu paz interior. Ya no persigues. Ya no intentas convencer. Solo vives alineado con lo que realmente eres. Y esa energía es magnética, porque cuando ya no giras alrededor de su mundo, empieza a preguntarse por qué, no por vanidad, sino porque algo poderoso sucede cuando un hombre recupera su espacio emocional. Este es el cambio que lo transforma todo, no con fuerza, sino con presencia. No estás intentando que sienta tu ausencia, simplemente estás viviendo de una manera en la que tu presencia ya no está disponible a demanda. Y la verdad es esta. Cuando un hombre respeta su propia energía, los demás comienzan a respetarla también. Número 7. Tu ausencia crea espacio. Al alejarte creas espacio, no solo para que ella reflexione, sino para que tú respires. Y curiosamente, ese espacio empieza a pesarle a ella. Ya no se trata solo de distancia, sino de la presencia que te llevaste contigo. Los hombres estoicos no persiguen, crean espacio para la claridad, y ese espacio no solo calla la conversación, cambia la energía. De repente ella se queda a solas con sus propios pensamientos, con sus propias dudas. Empieza a preguntarse, ¿era yo la que tenía el control o siempre fue él?
porque en el momento en que tú te retiraste, las cosas no se sintieron más livianas, se sintieron más pesadas, más calladas, pero más ruidosas en su mente. La mayoría de las personas están acostumbradas a la atención, al ruido, a la validación constante. Pero cuando un hombre se aleja no para manipular, sino para reenfocarse, deja de alimentar esa necesidad, y es ahí cuando aparece la verdad. Es como que perdiendo terreno. Estás recuperando perspectiva. T. Da espacio para reconectar con tus valores. Para actuar. Con intención y no desde el impulso. Ya no se trata de recuperarla a ella, se trata de recuperarte a ti. Y cuando habitas ese espacio tranquilo, firme en paz, ocurre algo poderoso. Tu ausencia empieza a enseñar lo que tus palabras nunca pudieron enseñar. Presencia. Enseña fuerza, y le recuerda a ella el hombre que se va con propósito impacta mucho más que el que se queda por miedo. Si esto resonó contigo, tómate un momento para reflexionar, porque esto no se trata solo de que ella valore tu ausencia. Se trata de que tú valores tu propia presencia. Ese espacio que creaste no fue una estrategia, fue un punto de inflexión. Así que antes de continuar, quiero leerte. ¿Alguna vez te alejaste y viste cómo todo cambió? Deja tu historia en los comentarios o simplemente escribe: mi ausencia creó claridad. Sigamos adelante. Número 8. Empieza a extrañar tu estabilidad. Tú eras la calma en su tormenta, el que no se alteraba cuando las cosas se complicaban, el que no respondía con más caos, sino con equilibrio cuando las emociones se desbordaban. Tu presencia bajaba la intensidad. No discutías para ganar. No entrabas en pánico. Simplemente te mantenías firme. Y ahora que ya no estás, ella empieza a sentirlo. No solo la ausencia de tus palabras, sino la falta de ese ancla emocional que eras para ella. Ese equilibrio que ofrecías. No hacía ruido. No era dramático. Pero la hacía sentir segura, aunque nunca lo dijera en voz alta. Ahora en tu silencio, el contraste es evidente. Las personas que la rodean quizás reaccionan por impulso, crean drama o intentan imponer su energía. Pero tú solías escuchar, respondías, no reaccionabas, te movías con intención, no por impulso. Esa estabilidad no era debilidad. Era maestría, y el estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza está en el autocontrol, en la calma, en no dejarte arrastrar por lo que no puedes controlar. Eso eras tú. Tal vez ella no lo admita, tal vez incluso intente reemplazarlo, pero en el fondo empieza a extrañar esa sensación de seguridad que sentía a tu lado. No porque resolvieras todos sus problemas, sino porque con tu presencia, ella sentía que no tenía que pelear sola. Tu firmeza le daba permiso para ser suave. Y ahora, sin esa base, hasta sus propias emociones se sienten más pesadas. No necesitabas demostrar tu fuerza a alguien con quien mide a los demás, y ese cambio no hace ruido, es interno, está en cómo ya no aceptas lo mínimo, está en cómo te comportas, tranquilo, firme, sin tener que explicar ni demostrar nada. Te doy un ejemplo simple. Tal vez antes, ella esperaba que tú esperaras, que siguieras escribiendo, que jugaras con su incertidumbre emocional. Pero cuando diste un paso atrás, no por rencor, sino por respeto propio, todo cambió de pronto. Tu ausencia tuvo más presencia que todas tus palabras. Ella se dio cuenta de que tu energía, tu lealtad, tu calma no eran cosas que pudiera volver a encontrar fácilmente. Se volvieron raras, invaluables, y ahí dejaste de ser una opción, te convertiste en un estándar. Mira,
El estoicismo nos enseña a construir nuestra identidad no en lo que otros deciden, sino en nuestros propios principios. No te vuelves frío, te vuelves claro, y la claridad establece un estándar. Ya no eres el tipo que espera ser elegido, eres el hombre con el que ella compara en silencio a todos los demás. No porque suplicaste, sino porque te fuiste con elegancia, porque tu paz valía más que su indecisión, y eso es poder. Poder tranquilo, disciplinado, inolvidable. Número 10. Su ego enfrenta la verdad. No es solo el corazón el que reacciona, es el ego. Ella esperaba que pelearas por ella, que la persiguieras, que le demostraras que valía el caos. Pero cuando no lo haces, cuando das un paso atrás sin drama, cuando te mantienes con dignidad y calma, eso duele en un lugar para el que no estaba preparada. Su orgullo recibe el golpe porque en el fondo ella pensaba que tenía más tiempo, más poder que tu mundo. Se quedaría en pausa mientras ella decidía lo que realmente quería. Pero no fue así. Tú seguiste adelante, evolucionaste, y ahí es cuando algo cambia, no en ti, sino en ella. Empieza a darse cuenta de que esto nunca fue un juego que intentabas ganar. Nunca estabas compitiendo por su afecto. Simplemente dejaste de negociar tu valor y es ahí cuando el ego, esa parte de ella que creía tener el control, empieza a sentirse expuesta sin máscaras, porque no solo te extraña, también está enfrentando una verdad incómoda, que perdió a alguien que nunca rogó por quedarse. Y esa clase de fuerza desestabiliza, porque no grita, no intenta convencer, solo camina en silencio, firme en el respeto propio. Un hombre guiado por el estoicismo entiende que el amor sin respeto propio es una forma disfrazada de esclavitud. Así que tú no solo la soltaste a ella, soltaste la necesidad de ser elegido, leer sino en la realización de que tu silencio no era castigo, era poder. Un poder que no esperaba una respuesta, que no puede controlar. Así que quiero que te tomes un momento y pienses bien en eso. Piensa en lo que significa alejarte sin resentimiento, solo con resolución, en lo que representa honrar tu valor incluso cuando no es reconocido de inmediato. Y si esta parte te habló, si te tocó más allá de la superficie, comparte tus pensamientos en los comentarios o simplemente deja esta frase. El respeto propio suena más fuerte que el orgullo. Número 11. Finalmente vuelves a ti mismo. Soltarla no se trataba solo de ella. Se trataba de volver a ti, a tu paz, a tus valores, a tu claridad. Dejaste de girar alrededor del mundo emocional de otra persona y volviste al tuyo. Ese es el camino estoico. No es escapar, es asumir responsabilidad sobre uno mismo, porque en algún punto del camino olvidaste lo que se sentía avanzar sin estar esperando la reacción de alguien más. Despertarte sin revisar el teléfono, esperando migajas de validación. Respirar profundo sin sentir que estás caminando sobre cristales emocionales. Cuando un hombre regresa a sí mismo, hay un cambio sutil. Ya no busca ser entendido, busca comprender. Ya no desea atención, desea alineación. Empiezas a recordar quién eras antes del sobreanálisis, antes de intentar demasiado, antes de esa montaña rusa emocional que en realidad nunca fue tuya. Marco Aurelio dijo una vez, en ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y sin perturbaciones que en su propia alma. Y ahí es exactamente donde has llegado, no por la fuerza, sino al soltar finalmente lo que te alejaba de ti. Dejaste de reaccionar y empezaste a reflexionar. Te alejaste, no para castigar, sino para reenfocarte. Tal vez ella lo nota, tal vez no, pero eso ya no importa, porque esto no se trata de que ella reconozca tu valor. Se trata de que tú ya no lo olvides.
Has probado lo que se siente habitar tu propia energía otra vez. Calma, firmeza, claridad. Y una vez que un hombre entra en ese espacio, ya no vuelve a correr detrás de tormentas solo para sentirse vivo. Así que si sientes ese cambio dentro de ti, hónralo, protégelo. No estás regresando al pasado. Estás regresando al hombre que siempre estuvo ahí, solo que estaba enterrado bajo tanto ruido. Al hombre que no necesita permiso para sentirse completo. Finalmente vuelves a ti mismo, y al hacerlo todo empieza a tener sentido otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas ir a una mujer? No solo la sueltas a ella, sueltes la versión de ti que alguna vez necesitó su validación. Y no eres débil por alejarte, solo estás empezando, por fin, a caminar hacia ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario compartiendo lo que piensas o simplemente escribe. Elijo la paz para que sepa que tú también estás en ese camino. No olvides darle like al vídeo, suscribirte si aún no lo has hecho y revisar los vídeos que aparecen en pantalla. Profundizan en todo lo que hablamos hoy. Nos vemos en el próximo.